Saludos, mi nombre es Miguel Zamora y a continuación realizaré una presentación sobre los estereotipos como parte de la materia de Introducción a la Psicología Social en la carrera de Psicología de la Universidad Yacambú. Para comenzar, diremos que son los estereotipos, que son un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad obtiene a partir de las normas o patrones culturales previamente establecidos. Son creencias referidas a características o rasgos compartidos por miembros de grupos sociales específicos. Los estereotipos son marcos cognitivos con fuerte influencia en el procesamiento de información social que recibimos. Por otro lado, los estereotipos se transmiten y promueven tanto por la educación formal, la que recibimos a nivel de la escuela, el colegio, el liceo o la universidad, y la educación informal, que recibimos en el núcleo familiar, en el círculo social próximo o en los medios masivos de comunicación. En la psicología social hay dos conceptos fundamentales, que son el concepto de endogrupo, que es el grupo de referencia al cual se pertenece, donde se manejan los mismos códigos, la configuración de la identidad social del grupo, que viene dada por la percepción de la semejanza, es el nosotros al que pertenecemos. Y el exogrupo, que es todo aquello que no conforma el endogrupo, es el grupo que se percibe diferente, una unidad social con la que el individuo no se identifica y de la cual no forma parte. Viene a ser el ellos, a veces se le da de hecho una connotación negativa. Los estereotipos van frecuentemente acompañados, aunque no necesariamente, de prejuicios, de una predisposición favorable o desfavorable hacia cualquier miembro de la categoría en cuestión, sin haber tenido una experiencia anterior en la que basar dicho juicio. Sus efectos, de hecho, en los estereotipos no siempre son negativos, aunque es lo más común. Los positivos son la unión, la identidad, la pertenencia y que fortalece las ideologías, ese sentido de pertenencia. Y los negativos, los prejuicios, la discriminación y la exclusión son los más comunes. Lo siguiente es que existe una conformación de tres componentes de los estereotipos: el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente comportamental. El cognitivo nos permite reconocer un estereotipo porque encuadra con conocimientos previos que ya tenemos sobre el mismo. Es una categoría que nos permite identificar y reconocer fácilmente a ciertos grupos. El componente afectivo de los estereotipos es donde entran en juego los sentimientos que experimentamos con relación a ese estereotipo, que pueden ser negativos, de prejuicio o hostilidad, o bien positivos, de afinidad o afiliación. Y el componente comportamental, que supone llevar a la práctica acciones asociadas a esos sentimientos experimentados frente a ciertos estereotipos. Por ejemplo, nos podemos referir a cuando se niega un trabajo a alguien por pertenecer a un grupo determinado. Son prejuicios. Otro elemento importante es conocer cuáles son las funciones principales de los estereotipos. Hay una función cognitiva, hay una función que ayuda a formar la identidad social, otra función que contribuye a la creación y mantenimiento de las ideologías del grupo, una función que explica o justifica una variedad de acciones sociales contra otros grupos externos, ayudan a explicar la conducta del endogrupo de la mejor manera posible. Otra función es la de contribuir a establecer relaciones de causa-efecto entre fenómenos que ocurren simultáneamente. Por ejemplo, cuando se relaciona el desempleo y la droga con la llegada de inmigrantes. Finalmente, es importante identificar que existen distintos tipos de estereotipos. Vamos a mencionar solo algunos de ellos porque hay múltiples clasificaciones e identificaciones. Por ejemplo, los estereotipos religiosos, cuando se identifica que, a manera de ejemplo, un musulmán puede ser un terrorista, que un católico puede ser un conservador. Los estereotipos también de tipo político, cuando se piensa que, por ejemplo, un político es normalmente corrupto, o no se le puede creer, o es demagogo. Los estereotipos raciales o étnicos, que tienen que ver con la discriminación
por la raza de la persona. Los estereotipos de clase, que tienen que ver con el poder adquisitivo, y eso da una clasificación a nivel social, por supuesto, con eso lo identificamos todos dentro de la sociedad, porque existen normalmente esos estereotipos. Los estereotipos de origen geográfico, donde hay alguna categorización o estigmatización por el origen de la persona, si una persona es un chino que nos está invadiendo, o si una persona es un colombiano, o si una persona es un italiano, y lo marcamos con ciertas características. Lo otro son los estereotipos de género o sexista, que como mencionábamos, desde pequeño lo recibimos cuando nos dicen que el color azul es de los niños, el color rosado es de las niñas, que las niñas juegan con muñecos, los niños con muñecas, los niños con carritos, y las clasificaciones de las cosas que deben y no deben, que pueden y no pueden hacer las personas dependiendo de su sexo, que las mujeres son de la casa, que los hombres son de la calle, ese tipo de cosas, que los hombres pueden ser infieles, que las mujeres deben ser fieles. Ese tipo de estereotipos son los que también son muy conocidos y marcados. Los profesionales, los estereotipos profesionales, que identifican cuando una profesión, por ejemplo, que los ingenieros son cuadrados, que los abogados pueden ser corruptos, ese tipo de estereotipos también pueden existir. Y unos estereotipos que son también muy extendidos, que son los de apariencia física, donde hacen una marca fundamental los medios de comunicación masivos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación masivos transmiten los estereotipos de belleza y de apariencia y son comprados por la juventud o incluso por los adultos y nos marcan para tener una forma de comportarnos y un patrón al cual responder. Los estereotipos, en resumen, tienen características positivas porque nos permiten una conexión y una identificación con nuestro endogrupo, pero hay que tener mucho cuidado porque pueden tener aspectos negativos que nos llevan a tener prejuicios y discriminaciones. Hasta aquí nuestra presentación sobre los estereotipos. Muchísimas gracias.